Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde hablamos sin filtro, pero también con intención. Ponte cómodo, toma tu chesco y tus papitas, porque vamos a hablar de algo que todos sentimos, pero no siempre entendemos: nuestras emociones. La inteligencia emocional es mucho más que simplemente reconocer lo que sentimos. Es la capacidad de comprender nuestras emociones, interpretarlas, gestionarlas de manera consistente o consciente para que influyan de forma positiva en nuestra vida. También implica reconocer lo que otras personas sienten, desarrollar empatía y saber relacionarnos de manera saludable en distintos contextos. Así que en este episodio vamos a explorar cómo nuestras emociones influyen en lo que pensamos, en cómo nos comportamos y en la forma en la que construimos nuestras relaciones, porque al final no es lo que sentimos lo que define nuestras acciones, sino lo que hacemos con eso que sentimos. Quédate porque esto se va a poner interesante. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Lo sé, ya me extrañabas, ¿verdad? No, la verdad. Cabello, wow. Yo siempre. Increíble. Con novio no me van. Las extrañaba, chicas. Bien, en definitiva tenemos un tema importantísimo el día de hoy. Así que, inteligencia emocional. ¿Quiénes de ustedes se consideran, aquí honestamente, quiénes de ustedes se consideran que tienen inteligencia emocional? Yo no. Yo tampoco. Creo que nada. No, Nadísima. realmente es algo que tenemos que ir trabajando. Y creo que en este podcast vamos a ir mencionando todo este tipo de cuestiones que se necesitan. Y sobre todo como maestros, ¿no? Sí. Por ejemplo, obvio. Sí, saber nuestras emociones y interactuar también con los niños. Y cómo manejar las situaciones también con los niños. Sabemos que las emociones no se presentan así como así, sino que son estimulaciones que aparecen mediante situaciones, ¿no? Como por ejemplo puede ser el miedo, que nos altera o nos pone en alerta cuando estamos en peligro, ¿no? Como si un perro. Ajá. Sí. O cuando se te pierde la cartera, o cuando te sale un niño del salón, cuando se te sale un niño del salón. Ay, no. O cuando no te ponen atención, ¿no? El miedo de que todo O el estrés también. También está la tristeza. Cuando un niño se cae, el niño empieza a sentir tristeza y dolor a veces. Y también lloro con él. Ah, claro. ¿Quién no Eso siente? ya habla bastante de ti, Exacto, ya habla sí, bastante de ti, ¿no? que sientes la emoción de los niños. Pero ¿cómo lo demuestras? O sea, ¿hay manera de que no te vean tristes los niños? ¿O qué deberíamos hacer? No sé. ¿Sabes? Pues ahí va de la mano la inteligencia emocional. Si uno como docente tenemos en cuenta nuestras emociones, juegan un papel muy importante en cómo enseñamos. Es decir, si yo estoy enojada, no me voy a llegar a desquitar con mis alumnos. También al momento, como nos ha tocado pasar a exponer, sentimos muchos nervios, pero que podemos hacer algo, no hay que tomarlo como de manera negativa, sino hay que convertirlo como que en realidad no importa y por eso lo estoy sintiendo. O tomarnos como un break, ¿no? Así como que como de inhalar y respirar. Hablando de eso, ¿qué hacen ustedes cuando están estresados, cansados o estresados? Cuando están estresados, ¿qué hacen para relajarse un momento? Pensar en otras cosas, la verdad. No tocar ese tema que me está estresando demasiado. Alejarnos, escuchar Salir a un poquito de caminar. música clásica. Verdaderamente, yo soy una persona muy, muy explosiva. Y aunque lo estoy trabajando, de momento sí se siente, ¿no? De que se nubla la mente, dijera, ¿no? Y no puede uno pensar más allá. Pero dije, hay que saber manejarlo, porque no nos podemos andar por la vida desquitando con los demás. También porque si no podemos manejarlos nos causa tanto daño físico como emocional. Emocionalmente. Ajá, en nuestra salud también. ¿Sabes? Más que nada la inteligencia emocional, retomando el tema, es saber que nuestras emociones no la veamos como... Más que nada escuchar nuestras emociones para que no convertir una pequeña situación como en un gran caos
pues por cada cosa que siente, decir si estoy feliz, ahí sí con todo el mundo. Bueno, eso estaría bien, pero tampoco, ¿no? Porque hay unas personas que pueden estar mal, que no saben gestionar sus emociones. Y va en parte la empatía, el respeto. Ajá. O sea, hay que manejar muchas más cosas. Y un tema importante es decir que en el salón, como ya vimos en nuestra primera jornada, si un niño no llega bien a la escuela, pues ¿qué va a hacer? Aunque nosotros seamos los mejores maestros enseñando, él nunca va a aprender porque se siente mal, y nosotros como docentes tenemos el deber, bueno, más que nada no es deber, pero como por vocación, es decir, ay, ¿qué tienes? No, a preguntarles tan siquiera a tus alumnos para que él diga, pues si en mi casa no me toman atención, pues en la escuela sí, es como se vuelve mi lugar seguro. Así surgen 4 habilidades que tomamos mucho en cuenta nosotros, en poder percibir que esto significa la base de todo, la cual significa identificar cómo nos sentimos nosotros mismos, como lo decía aquí mi compañera, poder detectar también los sentimientos, las emociones de los demás, no identificar qué emoción está presente. Por eso se llama inteligencia. O sea, piénsalo, es tan complejo todo lo que tiene que hacer. Precisamente es saber identificar qué emoción nos presentamos, si estamos alegres, si estamos frustrados, si estamos enojados. Es el primer paso, que es reconocerlo. También usar nuestras emociones. Una vez sabiendo identificarlos, podemos aprovecharlas. Las emociones no solo son unos obstáculos, son información que podemos utilizarlas para pensar mejor, poder enfocarnos en una tarea, en un trabajo, en entender qué realmente nos importa, en utilizar nuestra emoción. Eso que es, nos amiga. da energía. Completamente. O sea, Wow, qué buena información. Sí, es que son tantas cosas que lleva la inteligencia emocional. ¿Sabes? Por eso se llama inteligencia. Sí, pero un punto también que es como que debemos debatir es de ¿por qué cambian mis emociones? Es decir, si yo estoy feliz y luego estoy enojada, ¿por qué sucede? ¿Qué realmente sucede? Es saber comprender la emoción. No basta en sentirla, hay que entenderlas. En general, o sea, es que el humano es muy cambiante, porque siente, ¿sabes? O sea, es que no encuentro la manera de explicarlo. Todos son emociones, sentimientos, no se detiene nada. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, no hay que detenernos en una sola emoción y enfrascarnos, porque no sé si lo habían escuchado, hay algo que se llama el robo de la amígdala. O sea, cuando la información de la emoción o del sentimiento que estamos experimentando, la emoción que estamos experimentando, sube a nuestro cerebro, en lugar de llegar a nuestra corteza prefrontal para poder analizarlo y decidir qué hacer con esa emoción, se lo lleva a la amígdala. Por algo surgen preguntas como ¿por qué apareció esta emoción? Ándale, y el constante ¿Cuál cambio. es la que causó el motivo y por qué? Pero ya es cuando la corteza prefrontal dice prefrontal. La corteza prefrontal dice, oye, aguanta, ¿por qué nos estamos alterando? O sea, sí se nos perdió el teléfono, pero pudiste haberlo dejado aquí cerquita. Ajá, ¿sabes? O sea, ya toma el control de nuestro cerebro racional y ya, va. Exactamente, esa es la cuarta habilidad, que es controlar la emoción. Claro. Pero ojo, controlar no significa permitir ni escoger lo que sentimos. Significa manejarla correctamente, regulando para que no nos controle a nosotros mismos. ¿Sabes qué? A veces soy una persona muy emocional, lo repito, en serio, o sea, Y yo confirmo, sí, este podcast se va a basar en las historias de las tragedias de Camila. Cuando fuimos a nuestra primer jornada de prácticas, estaba yo tan nerviosa y no sabía cómo iban a hacer las cosas, o sea, todo sentía que era demasiado, o sea, me encanta. Estaba yo muy emocionada y dentro de todo ese revoltijo de emociones, me enfermé. Me enfermé de la garganta por estrés. O sea, igual a mí me pasó. por estrés. O sea, y uno se queda así de, ¿por qué?
La razón. Yo como testigo puedo afirmar que Camila estaba de estar sonriendo a estar seria, después así como que pensante, otra vez sonriendo y constantemente O sea, en todo el siento que en parte logré tener un poquitito de inteligencia emocional al ¿cómo decirlo? No estar... No demostrarlo mucho. Ajá. O no tratar mal a los demás porque yo me siento Exactamente. mal Tú te o sientes enfermo. mal. Y de ahí, ¿cómo podemos medir la inteligencia emocional? O sea, no lo sé. Sabes, en mi caso fue diferente en mi primera jornada porque yo me sentía súper feliz, pero a la vez con mucho miedo. Feliz porque miraba a mis niños de que eran súper inteligentes, me escuchaban. Era un salón maravilloso, la verdad, sin Sueño de ofender a los todo suyos, ¿no? docente. Ahora. Pero en realidad aquí está mi Vina, que es Ivonne, de que estuvo como testigo de que esos niños eran buenos, ¿no? No puedo decir maravillosos porque sí había momentos. Yo creo que todos los niños son buenos. Simplemente son La diferentes. situación. Son diferentes. Bueno, en este caso, pues los niños sí eran como que siéntate, te iban. Pero a la vez no me sentí confiada porque en realidad la maestra titular que estaba, pues más que nada a nuestro cargo, era como, para mí era excelente. Los niños cuando le decía algo, les ponía atención, esto de aquí, siempre tenía actividades a la mano. Y era cuando llegaba nuestro momento de que, a ver, maestro, pueden hacer esta pequeña actividad. Y es como que sí está bien, pero si se sale del salón. En realidad, porque no es que había sentido presencia que me estaba vigilando, pero pues muchas ocasiones pues ella estaba presente y yo tenía como el miedo a que me juzgue. Es decir, no estás enseñando bien. Y es como que, ok, pero nunca me lo vas dijo. empezando, ¿sabes? O sea, Ajá. no es eso. Lo que sí es que habla muy bien de tu maestra titular, ¿sabes? De que tiene una buena inteligencia emocional y que sabe manejar su grupo. Sí. De igual manera como con la profe Sí. que tuvimos nosotros en nuestro salón, independientemente de que nuestro salón era un poquito más problemático de los... Poquito. No digamos que era el más. Bueno, No era problemático no era. Era ¿cómo se- diverso. No, eran niños muy energéticos. Ajá. Eran niños muy energéticos. Muchos diferentes tipos Ajá. de niños que entre ellos eran una bomba. Entre todos eran una bomba. O sea, las risas no faltaron, vaya. Ah, obvio. Ni las mordidas. Ni la mordidas. Sí. Ay. O bueno, hablando de sentirse nervioso o preocupado, había un niño en específico, que es el que se salía del salón, él lo iba a ir a buscar. Y sentía yo, si no puedo con él, ¿cómo voy a poder en el futuro? Sí. Cuando esté yo a cargo de todos. Todo un grupo entero. Ajá, o sea, era bastante Sola en una frustrante. Recibir ayuda de vez en cuando. Era bastante frustrante. O no recibir ayuda. Y No recibir. regresando al tema de las emociones, porque ya nos desviamos un poco, o sea, es sentirse, es la presión, no saber cómo manejarla. Al final me enfermé, pues, es lo que les digo. Algo llegó la frustración de Sí, no o saber qué sea, hacer. y no poder externarla o manejarla, vaya. Y eso es lo que nos regresa a la inteligencia emocional. Yo siento que mi inteligencia emocional es muy, muy baja. O sea, y es que es muy diferente a la académica. O también miren cuando hacemos trabajos en equipo, es decir, si no nos gusta un color o cualquier cosita cuando estamos alteradas a la última hora, como pasó en un trabajo de que, ay, no me gusta, pero también esto, ¿quién pintó esto? ¿Quién hizo esto? Ay, no, que este color no queda. Es decir, que todos como que nos alteramos nuestras emociones y al rato decimos, ay, ¿por qué hicimos esto? Y luego ya estamos felices. Sí. Eso también como qué onda con tu inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué no sucede en el momento y no sucede siempre después? Bueno, retomando lo que había dicho de mi maestra de que sí sentía miedo a que me juzgara en cómo enseño, pero la realidad fue que lo hice bien. Al final del día la maestra siempre era muy buena onda, nos daba consejos, ¿verdad, Ivonne? Nos apoyaba mucho, la verdad. Ajá, era muy buena maestra y sus niños también. Y pues, ¿qué más puedo decir de que esa maestra era muy buena? Pero, ¿saben? O sea, ya dejando a un ladito todo eso, hay que aclarar varios puntos. O sea, ¿cómo actúa una persona con inteligencia emocional y cómo actúa una persona que no tiene inteligencia emocional? Porque hasta ahorita hemos catalogado, entre comillas, o sea, lo que nosotros consideramos así. Pero
podríamos dejar ciertas categorías o ciertos indicios para saber si tienes inteligencia emocional o si la estás manejando, ¿no? Y ya sabes. Saben, yo siento que una persona que tiene inteligencia emocional, sintiendo una emoción, ya sea el enojo, la tristeza o frustración, esa persona reconoce esta emoción y piensa y dice, ok, estoy enojada, estoy frustrada, y se calma. Pero una persona que no tiene suficiente inteligencia emocional, muchas veces, pues, como no lo maneja, puede reaccionar al momento, y ahí es cuando empiezan los problemas. Por eso es muy importante que tengamos inteligencia emocional, porque de igual manera afecta en lo académico. Porque podemos sacar puras buenas calificaciones, pero si no sabemos controlar nuestras emociones, podemos tener conflictos, ya sea con nosotros mismos o con los demás. Por eso muchas personas que desarrollan esta inteligencia emocional se llevan mejor, son más sociales, se expresan más, porque saben escuchar, saben entender y reaccionan de forma más tranquila. Y entendimos por qué somos así. Porque somos amigas, ¿no? Ya decía yo. No hay inteligencia emocional. Bueno, está en proceso. De construcción. Sí, claro. Obviamente. ¿Sabes qué? También ahí mismo de la importancia, es muy importante, no solo los maestros, no solo los alumnos, los papás. Siento que muchos papás, sin mencionar A los míos. o bueno, no fueron inteligencias conocidas, ¿sabes? O sea, no se le daba la suficiente importancia a esto. Entonces crecen y no saben cómo reaccionar a ciertas cosas. Y simplemente reaccionan mal, vaya. O de manera infantil, tal vez. Porque no saben cómo manejar sus propias emociones aún siendo muy adultos. Y como son de varias generaciones, Sí. es más complicado. Se junta el soy más grande, soy grande, tú pequeña. No, pero incluso pasa igual con nuestros compañeros de trabajo. Por esa, muchas veces, cuando llegamos a una zona de trabajo, Eso es estrés. sí, de hecho, ansiedad. Muchas veces, otros compañeros, no tienen esa inteligencia emocional, y quizás a veces, pues, no sé, nos hagan comentarios o cosas de cómo trabajamos. Entonces, aunque uno no quiera, somos seres humanos que sentimos mucho, y a veces quizás perdemos esa inteligencia emocional, pero hay que saber calmarnos también, entender por qué estamos sintiendo, por qué estamos sintiendo esta emoción. Sí, ¿no? sí, está bien. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿de cuándo acá? O sea, ¿en qué momento creen que es importante empezar a trabajar la inteligencia emocional? Yo diría que desde niños. Sí. Porque desde niños sentimos la reacción de nuestros papás. ¿Saben que creo que es algo muy bonito? Es lo del monstruo de las emociones, no sé si lo han visto. Que lo trabajan más los de preescolar, ¿verdad? Pero no sé si lo han visto, el monstruito. Ah, sí, sí. Que es un cuento, ¿no? Sí, es un cuento, pero Se me hace muy bonito y muy interesante cómo se puede enseñar a los niños desde tan chiquititos a comprender sus emociones. Para que ya de grandes no les estén diciendo que no los regañen. No, ¿verdad? Ya. Pero sí. sí, de hecho, a lo que tú dices de ese cuento, yo tuve una experiencia de ir al kinder y vi que la maestra puso ese cuento y muchos niños no les gustaba por la expresión del monstruo, que les gustaba sus expresiones. Bueno, eso que puede le ser. tenían miedo. Sabes, en la escuela sí se puede enseñar el cómo gestionar tus emociones y así, pero es decir, en la escuela yo te estoy enseñando a esto. Si te enojas, piensa un poco mejor y luego demuestras qué es lo que realmente sientes. ¿De qué forma se le enseña a los niños? Pero Exacto. supongamos llega a su casa, hace cualquier berrinche, se enoja, tira las cosas, y si no está su papá como autoridad, el niño va a seguir así. O sin no solo el gestionar bien niño, sus o llega emociones. él tranquilo y A veces los papás, los ¿no? papás
del trabajo, esto, el otro, no hiciste esto, llevaste acá, que no sé qué, falta esto, se gritan entre ellos, o sea, la inteligencia emocional ahí está Muy claro. muy baja. Sí, también. Y esto se mira en todo el país, no solo en ese estado, ¿no? Sí. Y así como ahorita hay montones de cosas que podremos seguir mencionando de cómo no trabajamos la inteligencia emocional, pero hay que terminar el capítulo porque no se van a querer quedar 5 horas escuchando este maravilloso podcast. Obvio. Así que antes de Maravilloso cerrar, e interesante. obvio, sobre todo, antes de cerrar este episodio, nos gustaría que te quedes con algo muy simple. Las emociones no son el problema es no saber qué hacer con ellas. La inteligencia emocional, especialmente desde la infancia, no solo ayuda a evitar conflictos o berrinches, sino que forma personas más conscientes, empáticas y seguras de sí mismas. Y maduras. Y también mencionar que las emociones pues no son malas, sino son muy buenas para liberar como un poco de la energía que tenemos en el cuerpo. Lo que es la inteligencia emocional, sino es primero recibo, luego uso, entiendo y finalmente manejo lo que siento. Así que la próxima vez que tú o alguien más sienta enojo, tristeza o frustración, en lugar de ignorarlo, pregúntale, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? Tal vez ahí está la clave para mejorar no solo como estudiante o docente, sino como persona. Esperamos que esta explicación, que este chisme te haya gustado y además te haya sido útil. Recuerda que la inteligencia emocional se entrena día a día. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!